Y son las 5 de la tarde con 3 minutos en el magazine Viva la Juan. Nosotros seguimos con los invitados, como le estábamos comentando al inicio de este episodio, pues muchos de los oyentes quieren profundizar acerca de la temática que tratamos ayer, de la declaración de renta. Es por eso que hemos querido invitar de manera telefónica a Flor Esther Cañas Romero. Ella es la directora de la DIAN seccional Tunja. Ella es abogada de la Universidad Católica de Colombia y también es especialista en Derecho de Sociedades y en Gerencia Tributaria, Aduanera y Cambiaria de la Universidad Pontificia Javeriana y de la Universidad Gran Colombia. A ella le queremos decir a esta hora de la tarde, muy buenas tardes, bienvenida al magazine Viva la Juan de la emisora Juan de Castellano. Señora directora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en la emisora de la Juan de Castellano somos amigos con la DIAN de la universidad. Tenemos una alianza muy bonita para ayudar a todos nuestros contribuyentes. Pues señora directora, le comentamos que ayer estuvimos tratando la temática de declaración de renta, pero muchos oyentes nos manifestaron de manera interna que querían profundizar acerca de la temática. Tienen muchas preguntas acerca del tema y la primera de ellas es ¿qué significa declarar renta? Básicamente declarar renta es como manifestar el propio contribuyente su realidad económica en un documento que llamamos el formulario de declaración de renta. Es una liquidación privada, quiere decir que es el contribuyente el que expresa en esos renglones, en esos diferentes espacios, lo que ha sido su trasegar económico durante el año gravable en que se esté declarando. Por ejemplo, pues en la declaración se ponen el patrimonio, que son activos y pasivos, las deudas, se ponen los ingresos, los egresos, los costos, las deducciones, las retenciones que le han hecho. Es mucha información económica que el contribuyente va guardando durante el año y que él básicamente sirve para reflejar ante la DIAN cuál ha sido su realidad económica. Anualmente, pues el gobierno también expide decretos que indican quiénes van a ser las personas obligadas a declarar, cuáles son las tarifas, los plazos. Con todas estas condiciones alrededor, el contribuyente sabe si debe o no declarar renta, o más bien, él es el que debe hacer la evaluación de si debe o no debe declarar renta de conformidad con su realidad económica, que se refleja en este documento. Flor Esther Cañas, le habla a Ricardo Rodríguez de la emisora. Yo entiendo que las personas y las empresas deben declarar renta, pero ¿cuál es el objetivo de estas declaraciones? Básicamente el gobierno nacional define quiénes deben declarar y quiénes no, con unos rangos que se regulan anualmente. La DIAN, que es la autoridad fiscal, está hecha para recibir esos documentos de parte de quienes se encuentran obligados. Así que recibir las declaraciones, pues primero que todo es el cumplimiento de un deber formal de los contribuyentes. Y respecto de la DIAN, básicamente es como recibir una información, una enorme información de todos nuestros contribuyentes respecto a diversas situaciones económicas que permiten al país tomar decisiones. De una parte, de otra, es bueno aclarar que cuando se presenta la declaración no necesariamente se paga la declaración. Una persona puede estar obligada a declarar, pero no necesariamente va a tener la obligación de pagar la declaración, y ambos son deberes que se deben cumplir. Hay personas que dicen, no, pues eso no me va a salir a pagar, entonces yo no tengo que declarar. No, puede ser que sí se tenga que presentar la declaración aunque no genere un pago, e incluso puede generar la declaración un saldo a favor. Entonces fíjate que precisamente es el reflejo de la situación económica del contribuyente. La DIAN internamente también evalúa qué contribuyentes que están dentro de esos rangos deberían declarar y está pendiente de ejercer el control tributario sobre las personas que están omisas, que no han presentado su declaración o que la presentan tarde, es decir, que son extemporáneos y no se liquidan la sanción respectiva. Por eso es mejor que el contribuyente, que es quien tiene el deber, esté pendiente de sus plazos, de los tiempos en que debe presentar la declaración, de los tiempos en que debe pagarla, para generar un buen comportamiento fiscal. Y la DIAN también, quiero aclarar, que no recibe el dinero de las declaraciones, de ninguna declaración. Esos pagos, todos los pagos por conceptos de impuestos van directamente al erario público. Finalmente, estas declaraciones, la información que contienen son indicadores para que la DIAN pueda hacer programas. Las declaraciones traen información de movimientos que hace el contribuyente y eso debería corresponder a su información exógena. Cuando hay diferencias, se pueden hacer campañas para que el contribuyente revise si
si colocó todos los renglones bien, si puso toda la información que era. A veces los terceros también envían información equivocada, entonces puede servir para que los terceros tengan que corregir la información exógena. Son indicativos importantes para que se pueda ejercer bien el control tributario y está la responsabilidad social del contribuyente cuando tiene que declarar y contribuir al país. El día de ayer nosotros presentamos un podcast llamado Consultorio Empresarial, en donde el tema del día, los docentes e investigadores nos hablaban acerca de la DIAN, la renta y muchos otros casos importantes. Qué bueno que tenemos la compañía de la doctora Florester Cañas, directora de la DIAN seccional Tunja, con este tema de la declaración de renta. ¿Debe declarar renta una persona colombiana residente en otro país? Tal vez que no tenga propiedades en Colombia, pero con propiedades en donde viva actualmente. En esos casos es bueno verificar cada persona su situación. Respecto a esa pregunta, yo podría decir que hay un aspecto que es el regulado en el artículo 10 del Estatuto Tributario y que se refiere justamente a la residencia para efectos tributarios. Entonces, una persona puede hacer una verificación en el artículo 10 del Estatuto Tributario de aspectos que implican si es o no residente en Colombia para efectos tributarios. El artículo básicamente habla sobre la residencia para efectos tributarios. Entonces, hay personas que viviendo en el exterior todavía continúan siendo residentes en Colombia. Por ejemplo, una persona que permanece continua o discontinuamente en el país más de 183 días es residente colombiana. Es una persona que, digamos, está trabajando en Perú y recibe sus ingresos allá de una multinacional, pero permanece allá solamente 4, 5, casi 6 meses, pero la mayor parte del tiempo permanece acá en Colombia. Entonces, esa persona tendría que chequear ese punto diciendo, pues no, yo no estoy fuera todo el tiempo, estoy aquí en Colombia, entonces sería un punto para decir que puede ser residente fiscal de Colombia. Hay otros aspectos como, por ejemplo, digamos que fue el año grabable de 2019, si el compañero o su pareja están en residencia fiscal en el país, o sea, se encuentran aquí en Colombia, si el 50% o más de sus ingresos son de fuente nacional, si el 50% o más de sus bienes están administrados en el país, si el 50% o más de sus activos están poseídos en el país. Es un análisis que hay que hacer frente a esta norma. Hay otro aspecto que también podría incidir en esta parte que tú me preguntas, y es cuando una persona tiene activos en el exterior. Esa persona podría ser que estuviera viviendo en Colombia incluso, pero si tiene activos en el exterior también debe evaluar si le corresponde presentar la declaración de activos. Son casos muy puntuales que, al igual que, por ejemplo, el de los asalariados, el de los rentistas de capital, el de los contratistas, deben ubicarse frente a la norma y decidir en ese caso si tienen o no que declarar, porque podría ser una persona que, si bien está viviendo en el exterior, es residente fiscal en el exterior, tiene unos bienes allá, tiene su familia acá o tiene bienes también acá. Habría que mirar cada situación puntualmente para evaluar si se encuentra obligada o no. Señora directora de la DIAN seccional Tunja, colóquenos un ejemplo, por favor, porque muchas personas de pronto oyen el tema de declaración de renta sumada la palabra DIAN y le temen, y dirán, pero no, ¿será que yo sí tengo que declarar renta? ¿Qué aspectos debe tener en cuenta esa persona para saber si debe declarar renta o no? Básicamente, una persona aquí en Colombia se pregunta, ¿tendré que declarar o no? Lo primero es entrar a la página web de la DIAN. En la página web de la DIAN tenemos un micrositio que es para cualquier persona que quiera verificar si se encuentra obligada o no. Nuestra página es www.dian.gov.co y digamos que allí trae muchas herramientas de ayuda al contribuyente para verificar su situación actual. Básicamente, ¿quiénes deberían declarar renta por el año grabable 2019 en este momento? ¿Qué personas naturales estarían obligadas a declarar? Y ahí hago un paréntesis diciendo que empezamos la campaña de declaración de renta desde el 11 de agosto, es decir que ya de acuerdo a los 2 últimos dígitos de su cédula de ciudadanía, pues ya deberían haber cumplido el deber de declarar. Las personas que tienen que declarar en este momento en Colombia por el año grabable 2019 son quienes a 31 de diciembre de 2019 cumplían alguna de estas condiciones, que tuvieran un patrimonio bruto superior a 154.215.000 pesos. Entonces, en el patrimonio pues está la casa, el carro, las cosas que están a su nombre. Incluso cuando hay una sociedad conyugal, pues son las cosas que están a nombre de cada uno de los cónyuges. Por ejemplo, en el caso de los ingresos brutos, que sean iguales o superiores a 47.978.000 pesos. Si es una persona asalariada, su certificado de ingresos y retenciones le brinda esta información. Si es una persona que está en otra condición de rentas de trabajo
trabajo, de contratista de servicios, los ingresos totales le brindan esta información. Que los consumos de tarjeta de crédito sean superiores a 47.978.000 pesos. Asimismo, compras y consumos durante el año grabable totales o superiores a 47.978.000 pesos. Consignaciones bancarias, depósitos que serían de pronto tener un depósito a término fijo o inversiones financieras por un valor total acumulado superior a 47.978.000 pesos y ser responsable del impuesto sobre las ventas. Si una persona es responsable del impuesto sobre las ventas IVA, tiene que declarar renta necesariamente, así no cumpla ninguno de estos topes. Eso sería lo básico. De ahí ya se desprende la obligación de cada persona cuando evalúa su propia realidad tributaria. Para eso la DIAN también ha puesto al alcance de los contribuyentes la información exógena, que es la información que los terceros nos reportan en relación con las personas, y allí esa información está publicada, digamos que la puede encontrar cualquier persona en su usuario, la puede verificar, y esa es la información con que cuenta la DIAN y que la DIAN en determinado momento podría decir esta persona tiene que declarar. Sin embargo, no es última palabra. Si el contribuyente o la persona que está revisando dice, bueno, aquí un banco me reportó que yo tengo un título de depósito a término fijo por 200 millones, pero no, yo solo tengo uno de 30 millones. Lo que pasa es que como cada mes va renovándose el mismo título, a veces se suma el total y al final pareciera que yo tuviera mucho más en el depósito a término fijo, pero no es verdad. Entonces yo me consigo una certificación de mi banco donde dice cuál es el valor verdadero o el valor total más bien de mi título de depósito, y yo tengo guardada esa información para aclararla cuando la DIAN lo considere necesario. Pero en últimas, toda la información se encuentra en la página web de la DIAN. Llevamos de la mano al contribuyente, hay publicado un ABC de los declarantes de renta, hay publicado un hazlo tú mismo, tenemos publicado un programa de ayuda a renta que es una tabla en Excel excelente que ayuda mucho al propósito de que el contribuyente o su contador pueda hacer la declaración de renta de una persona de manera muy fácil. Entonces, toda esta información le ayuda al contribuyente a saber en determinado caso si sí tiene que presentar o no la declaración de renta. Y en cuanto tenga todavía dudas al respecto, puede solicitar orientación al respecto. Sin embargo, sí es bueno que los contribuyentes, nuestros contribuyentes o nuestros ciudadanos en general sepan que en esa primera instancia la DIAN no va a poder decirle si está obligado o no. No le vamos a poder responder diciendo sí, usted tiene que presentar la declaración, porque como depende de la realidad económica del contribuyente, puede haber aspectos, información que nosotros no tengamos, información puntual que el contribuyente sí tenga y sí es responsable y nosotros podríamos no saberlo. Entonces, no siempre le decimos al contribuyente usted tiene que declarar. Lo que le decimos a veces es, de acuerdo con la información que nosotros tenemos, puede ser que usted tenga que declarar, pero revise, lo invitamos a que revise su realidad económica y con base en ese análisis defina si tiene que declarar o no. Pero pues digamos que una base son estos rangos para declarar renta. Queremos agradecer esa información tan importante que nos está brindando a esta hora la señora directora de la DIAN seccional Tunja. Muchas gracias, señora directora, por esa información tan importante que el día de hoy usted nos entrega y de esta manera nos deja un poco más claro el tema de la declaración de renta. Finalmente, le queremos agradecer y también quisiéramos saber cuáles son los contactos de la DIAN en Tunja, señora directora. Para efectos de la declaración de renta, está publicado en la página web de la DIAN todos los mecanismos y todos los canales para acceder a la información que puedan tener con nosotros. Estos son a nivel nacional. Nosotros tenemos, por ejemplo, la app transaccional que se puede descargar en el celular e incluso se pueden hacer transacciones como la copia del RUT, revisar la información exógena. Tenemos atención virtual, que es a través del punto de contacto, vía agendamiento, que también está publicado en la página web. Se puede solicitar una cita de orientación. Tenemos también kioscos virtuales para poder adelantar algunas acciones por medios virtuales, y tenemos un chatbot que es con inteligencia artificial al alcance de determinadas preguntas frecuentes. Y obviamente también tenemos el chat de la DIAN. Toda la información está en la página web. En Tunja puntualmente tenemos el buzón del punto de contacto DSIA_Tunja_de contacto Muchas gracias, señora directora. Muchas gracias por toda la información. Que pase usted feliz tarde. Muchísimas gracias, Ricardo y Uriel. Han sido muy amables, como siempre, la Universidad Juan de Castellanos, acompañando a todos los ciudadanos a prestarles todos estos servicios tan importantes. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos los oyentes.